Somos eclectisas y ambas nos llamamos Isa, dos almas deseosas de aprender y como resultado de ello enseñar y sanar. Hablamos de nuestro camino personal, nuestras experiencias, lo que usamos en nuestras vidas y lo que nos ha servido a nosotras para avanzar hacia la conciencia de unidad. Gracias por encontrarte con nosotras en este momento y lugar y sostener la frecuencia de amor y expansión que necesitamos como humanidad. Hola Isita, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos acompañan. Qué rico este nuevo encuentro. Y bueno, cuéntame Isita, ¿cómo vas? Hola, mi bella Isa, muy bien, excelente. Estamos cada vez avanzando más con este libro. Un gran libro que está trayendo muchas sensaciones internas por mi lado, mucho recordar, mucha información que se devela, que han sido como interrogantes de la vida misma a través de preguntas que siempre uno se ha hecho en los abordajes que ha tenido con cualquier tipo de espiritualidad o religiosidad a la que estuvo imbuido en su cultura, y es muy rico poder llegar como a estas sensaciones de paz y de claridad con este libro. Hoy vamos por el capítulo 2 y está muy emocionante. ¿Tú cómo vas con esas sensaciones? Ay, también súper chévere, despertando todas esas memorias, a veces llegan como a través de sueños, pero ha sido muy bonito este camino y vamos para el capítulo 2, entonces Isita, dale. Empecemos. Capítulo 2. Ana, nuevo viaje al nuevo Monte Carmelo. Monte Bugarach, principios de otoño del año 32 después de Cristo. Durante las semanas que estuvimos esperando la llegada de Isaac y Jacobo, José de Arimatea hizo conexiones, en persona y por mensajero, con su red de confidentes que vivían en la región de Provenza al sur de Galia. Estos comerciantes de confianza habían supervisado su comercio y riquezas durante muchos años. Con su ingenio pudimos conseguir fondos y suministros para nuestro viaje. Cuando todo estuvo listo, nuestra caravana de carros comenzó su largo viaje. Era reconfortante el estar trasladándonos juntos hacia nuestro destino, que yacía a los pies de los Pirineos. Una vez que por fin atravesamos el estuario y las marismas de la Camarga, con sus caminos más primitivos, nos alegramos de la extraordinaria habilidad de los romanos para construir carreteras, las que hicieron nuestro viaje mucho más fácil. Un brillante ejemplo en la vía Domitia, el camino empedrado principal de este a oeste y que hacía que el viaje de Roma a la península ibérica fuera mucho más rápido de lo que había sido en la época de los celtas y a los invasores de la prehistoria. Me parece chévere, Isita, ir como a ese imaginario, porque de pronto si nosotros nos imaginamos los años 1000, los años, o sea, los años ceros o los 900 o los, como que a mí no me alcanza la imaginación para pensar en una carretera y en unos carros, pues que probablemente hayan sido carretas tiradas por caballos o camellos, ¿cierto? Y cómo habrían sido esas carreteras, también como caminos, ¿cierto? Caminos en los que cupieran ese tipo de vehículos y, y entender que quienes primero hicieron, o por lo menos lo que nos está contando Ana, quienes primero empezaron a hacer ese tipo de conexiones fueron los romanos. Desde su conocimiento, porque yo siempre he pensado que el que cuenta la historia cree que solamente existe lo que hizo, que fue el primero, pero es porque no conocía otras cosas. Estaba agradecida de que la misma construcción de carreteras que apoyó la ocupación militar de Palestina sirviera ahora de camino hacia nuestra libertad. Jacobo explicó que la increíble construcción se realizaba con el trabajo de muchos soldados y esclavos, bajo la dirección de ingenieros imperiales. Se excavaban trincheras a menudo de más de 2 metros de profundidad, que se llenaban con capas de roca, arena, cemento y azulejos rotos.
la superficie se terminaba con adoquines bien ajustados. Estos caminos soportarían los estragos del tiempo y casi no precisaban mantenimiento. Esta increíble infraestructura permitió extender el imperio de Augusto y Julio César por todo el mundo conocido y te escucharon. Sí, me parece muy bonito porque también el hecho de que diga que está increíble que estas no precisaban casi mantenimiento, es como podemos hacerlas así, ¿cierto? O sea, no tenemos que pavimentar calles como lo hacemos ahora, sino que de alguna manera nos están mostrando cómo hacerlo, ¿cierto? Habrá hueco en profundidad 2 metros, llénelo de estos materiales, termine con adoquines y deje que el tiempo haga su labor. A mí me Sí. parece muy chévere porque a mí me gusta mucho como aprender desde la ancestralidad las cosas que les funcionaron. Entonces, por eso me llama la atención. Se esperaba que, con el control de las provincias extranjeras, Roma prosperaría y alcanzaría una relativa paz. Los líderes militares retirados, beligerantes y ociosos fueron trasladados desde la hacinada capital a las regiones periféricas, donde se les concedió grandes fincas y villas como recompensa por sus campañas en el extranjero. Disfrutando de una mayor autonomía, podrían tomar el mando y supervisar la tributación de los pueblos provinciales. Estos tribunos y centuriones ambiciosos aseguraron la popularidad del emperador en la capital. Esto a su vez contribuyó a sus propias ambiciones políticas, ya que los vencidos pagaban el alto precio del exceso romano y no los cuidados de Roma. Viajábamos por la vía Domitia sin incidentes. Los niños contaban las señales que marcaban la distancia que nos alejaban del pequeño pueblo donde habíamos encontrado refugio durante las últimas semanas. Cada señal que pasábamos parecía darnos un saludo de bienvenida. En ocasiones, las estaciones de paso rurales nos acogían por la noche. A menudo descansábamos en campo abierto, cerca de un bosque que servía de refugio. Cuando pasábamos por mercados en los pueblos, comprábamos productos frescos que más tarde comíamos en algún descanso en la carretera o durante la cena. Fue una agradable aventura, un tiempo para disfrutar de la convivencia familiar y una renovada vitalidad. En la desembocadura del río Aude, en la primera ciudad portuaria de la provincia romana llamada Narbo Martius o Narbonense, en la costa noroeste del Mar Grande, aceptamos con mucho gusto una invitación para descansar durante varios días. Uno de los contactos de confianza de José, un hombre rico que tenía una posición alta en el gobierno de la provincia, nos abrió las puertas de su gran casa. Era de origen galo-romano y había ayudado a José durante años a obtener documentación para el paso y porteo de sus barcos. Pero sobre todo comprendía y apoyaba el propósito más elevado de José, que era proporcionar suministros y transportar iniciados a varias comunidades esenias ubicadas en la región del Languedoc. También era experto en la recopilación de inteligencia sobre los movimientos y agendas de los militares romanos, para que pudiéramos avanzar con mayor confianza y menos obstáculos. Para estar mejor informados sobre nuestros próximos días de viaje, varias mujeres y todos los hombres de nuestro grupo se reunieron en secreto con nuestro generoso anfitrión para hablar de cómo estaban las cosas en la Galia y Britania. Me excusé y elegí dedicar un tiempo a la contemplación silenciosa, sabiendo que más adelante me darían los detalles necesarios. En la segunda etapa de nuestro viaje, dejamos la vía Domitia y seguimos por la vía Aquitania, que conectaba el Gran Mar y el Océano Atlántico. Con cada milla que viajábamos, sentía una energía que elevaba y expandía mi corazón. No me había dado cuenta de cómo el estrés de los últimos años había afectado a mi cuerpo y a mi alma.
Al bordear el hermoso río Aude, que albergaba todo tipo de peces, aves acuáticas y flora, pude respirar profundamente. La tensión oculta se iba desvaneciendo con el fluir de las graciosas aguas. Mi mente se volvió tan cristalina como el cielo azul después de la bruma de la mañana. Cada milla nos llevaba más profundamente al interior de la provincia romana de Galia Narbonense, lo que ahora se llama la región de Languedoc. Pasamos alegremente por valles en laderas que habían sido cultivadas con hortalizas, uvas, árboles frutales y granos. Pude ver que había sido un año abundante y los cultivos estaban cerca de su cosecha final. Se veían hombres, mujeres y niños cosechando y aventando granos. Saludaba a sus miradas fijas con una sonrisa y con frecuencia me devolvían sonrisas, especialmente los niños, que se detenían a observarnos con curiosidad cuando pasábamos. A lo lejos se podía ver los picos nevados de los Pirineos. Con el recuerdo de cada nueva señal, estas majestuosas montañas crecían en tamaño. Sabía que nuestro santuario del Nuevo Monte Carmelo yacía a sus pies boscosos. Podía sentir una creciente sensación de regreso a casa, mientras enviaba un aspecto de mi cuerpo energético para que se adelantase y esperara la llegada de mi cuerpo físico en unos días. Mi alma se elevó y redescubrí el asombro y la admiración infantil en cada respiración. Todos mis sentidos se acentuaron. Recuerdos nostálgicos de mi amado Monte Carmelo y escenas pastorales similares de Galilea se extendían ante mí como imágenes superpuestas. Entonces, como si hubiera leído mi mente, María Ana, que estaba sentada a mi lado en el carro, cogió suavemente mi mano y la acercó a su corazón. Ambas suspiramos profundamente, nos permitimos recordar momentos especiales, al mismo tiempo que manteníamos una completa atención en todo lo que estaba aconteciendo en cada momento presente. Instantáneamente surgieron en mi conciencia visiones de las benditas semanas antes de que María Ana fuera concebida en Efeso. Las iniciaciones preliminares de concepción habían tenido lugar en Britania y también dentro de una cueva cerca del ahora no muy distante Monte Bugarach. Había pasado más de 50 años desde que mi amado Joaquín había estado aquí conmigo. También nuestros hijos Andrés, Josefo y Noé habían venido con nosotros en este viaje tan importante. Sin embargo, una vez que llegamos a Britania, optaron por permanecer en las islas de Avalon. Comprendieron que el destino de sus almas podría alcanzarse mejor allí con los druidas y querían ayudar al desarrollo de una comunidad y escuela de misterio esenio druida. Recordando la felicidad suprema que había sentido con mi amado mientras descendía la luz inmaculada, de repente me vi invadida por un dolor emocional en mi pecho. El ferviente anhelo por el contacto físico de Joaquín y su suave voz se contrarrestaba con la creciente y alegre anticipación de lo que se avecinaba. Me di cuenta de que estaba ahora mucho más cerca de volver a visitar las tierras verdes de Britania y abrazar a mis queridos hijos. Entrando más profundamente en esas visiones holográficas, fui transportada a las dos experiencias iniciáticas por las que pasé cuando estaba preparando para la concepción de María Ana. Me había dedicado 7 largos años a desarrollar mi capacidad para soportar las frecuencias cósmicas de la Madre Divina en todos los niveles, mientras su presencia iba descendiendo hacia la forma para expresarse como un ser vivo encarnado. Para evitar un aborto involuntario fue necesario un profundo trabajo interior. Con estos recuerdos, una mayor conciencia comenzó a aparecer, albergada en el presente que se iba desplegando. Sabía con creciente convicción que teníamos un trabajo muy importante que realizar en este plano terrenal. Para aquellos que vestíamos el manto de la Magdalena, había más tareas que llevar a cabo para el beneficio de la humanidad. Como ya había visitado energéticamente los poderosos vórtices de energía de Avalon
y el monte Bugarach, me daba cuenta ahora de lo importante que era que trajéramos nuestra presencia física a estos lugares de poder en aquel momento. De repente, las ruedas del carro cruzaron una zanja inusualmente profunda. La sacudida me devolvió completamente al tiempo presente. Respirando con mayor conciencia, reajusté mi cuerpo y mi mente, sintiendo la gran calidez amorosa y la fortaleza gentil de María Ana apoyándome. Sonriendo, asentamos mutuamente y permitimos a nuestras conciencias expandirse y elevarse a través de nuestra coronilla. Nuestros cuerpos de energía volaron juntos sobre el paisaje como si fuéramos águilas cuya visión general nos orientaba hacia esta tierra y su gente. Nos encantó encontrar una resonancia y un sustento profundo de nuestras almas a medida que nos conectábamos con lo que observábamos. Sabíamos de alguna manera que el trabajo que teníamos por delante tendría respaldo en todos los sentidos. Me encanta, Isita, como nos habla de estas experiencias extrasensoriales y cómo anteriormente, pues en este mismo capítulo estaba hablando de cómo ella envió su energía previamente a la tierra como para que la esperara allá. O sea, me parece muy lindo porque son dones que nosotros también tenemos y que solo es cuestión de desarrollarlos, empezando por la intención y ver cómo la misma Ana o nuestra misma intuición, nuestro mismo ser superior nos va guiando para que lo podamos hacer también. Sí, hay una cosa que es importante mencionar y pues me voy a atrever a hacerlo y es, a veces fantaseamos pensando en, wow, la teletransportación, la clarividencia, la clareaudiencia y, y seguramente con disciplina y trabajo se pueden agudizar, pero no podemos pretender llegar a ellos si ni siquiera podemos estar en paz, en silencio unos minutos, si ni siquiera podemos dejar de quejarnos, si ni siquiera podemos dejar de juzgar. Es un paso a paso y no podemos pretender albergar grandes cantidades de energía en nuestro cuerpo si no podemos estar presentes. Eso es lo que a nosotros como humanos ahora nos toca. Cómo aquietar la mente con tantos estímulos visuales, auditivos y demás y entrar en la presencia, aunque sean 10 minutos al día. Es un trabajo de empezar con lo mínimo para poder pretender dar estos pasos de maestros. Claro, así es, Isita, porque eso que tú mencionas es lo que más nos ancla, o sea, el juicio, la condena, la crítica, no nos deja aligerar nuestro cuerpo, nuestra mente, para que podamos dar esos pasos de maestro, como dices. A pesar de los inconvenientes que a veces aminoraban nuestro progreso, sentía una expansión y ligereza de corazón. Nada entorpecía mi creciente pasión por esta tierra fértil y el comienzo de nuestra nueva vida. Incluso cuando nos acercábamos a la bulliciosa ciudad fortificada de Carcasum, que ahora se conoce como Carcasona, mi espíritu seguía manteniéndose alto, hasta que empezamos a ver una nube de polvo que se levantaba en el horizonte con un creciente estruendo. Era una gran legión romana marchando hacia nosotros. Sabiendo que nos ordenarían salirnos de la carretera, con cuidado buscamos un lugar seguro donde apartarnos y lo hallamos en una intersección de la vía Aquitania. Si habíamos pensado alguna vez que esta carretera había sido construida para nuestra conveniencia, en este momento ya no cabía ninguna duda de su propósito real. El dicho, todos los caminos conducen a Roma, adquirió un mayor significado. Nuestro amigo en Narbona nos había dicho que una legión estaba a punto de reunirse en Carcasona, pero pensaba que no sucedería hasta dentro de 1 o 2 días. Aunque sorprendidos, optamos por abrazar la ola de fuerza militar que se aproximaba en lugar de resistirnos a ella. Observé las diferentes reacciones de los niños ante el incidente o ante el incesante paso de las tropas de legionarios, infantería, caballería y cargueros, conducidos por un imperioso general y varios tribunos. Aunque había
Visto pequeñas compañías de soldados en la Vía Domitia, este despliegue de fuerza bruta despertó la memoria demasiado reciente del centurión en Alejandría que nos condenó a morir a bordo de nuestra escuela de misterios flotante. También pesaban los recuerdos de hostilidad de los soldados hacia nosotros y muchos otros en Galilea y Judea, antes y después de la crucifixión de Yeshua. Fue un recuerdo doloroso de que a pesar de que éramos libres de viajar, pues José de Arimatea se había asegurado de que tuviéramos los papeles necesarios, podríamos ser falsamente reconocidos como fugitivos. Observé cómo algunos de los muchachos, con los ojos bien abiertos, examinaban la cara sombría del general montando su caballo orgulloso, con la toga blanca y púrpura ondeando al viento y su coraza labrada luciendo unos músculos exagerados. Hilera tras hilera de soldados de infantería marchaban por delante de nosotros con su armadura ajustada reflejando la luz del sol. La mayoría de los cansados hombres miraban tenazmente hacia adelante. Algunos miraban con desdén. Unos pocos soldados de a pie, en su mayoría esclavos galos forzados a luchar por el emperador, nos sonreían ligeramente. Las muchachas más jóvenes de nuestro grupo se ocultaron detrás de la protección de los adultos. Queríamos protegerlas de la realidad de que el refugio que anhelábamos estaba lleno de posibles peligros. Todos intentamos ser fuertes y que no nos afectase, pero no pudimos evitar ponernos las manos sobre las orejas para disminuir el ruido ensordecedor. El traqueteo de las herraduras de los caballos y las tachuelas de los zapatos de miles de soldados aumentaba y golpeaba estruendosamente nuestros sensibles corazones. La legión parecía una máquina de guerra imparable que desafiaba su poderío ante nosotros. Entonces, como para convencernos aún más de que era mejor no resistir el poder de Roma, tuvimos que soportar la cacofonía de carros y carretas, en su mayoría tirados por mulas, todo tipo de material de acampada, maderas, granos y objetos metálicos de guerra llenaban cada vehículo. Unos pocos carros llevaban a los soldados heridos que habían sobrevivido a una reciente campaña en el norte. Siguiendo detrás del polvo estaban los hombres, mujeres y niños encadenados que serían pronto vendidos en el mercado de esclavos de Narbo Maritus. No pudimos evitar estremecernos cuando los conductores y los guardias a caballo usaban sus látigos sobre las personas y animales por igual, gritando un sinfín de obscenidades mientras atizaban doloridos hombros e ijadas. Siempre nos impresionaban hasta qué punto la economía tanto de los romanos como de los celtas estaba basada en las espaldas de los esclavos y el tráfico de personas. ¡Ay, el sufrimiento de la humanidad! ¿Se terminará alguna vez? Finalmente, la retaguardia pasó de largo y nos quedamos solos en un silencio ensordecedor. Lentamente nos compusimos y nos apresuramos a llegar a Carcasona. Sin querer demorarnos, nos movimos lo más rápido posible a través del mercado y seguimos el río Aude hacia el sur, hacia su nacimiento en las montañas de los Pirineos. Con mucho gusto dejamos la vía Aquitania, con su ocupada actividad comercial y la presencia militar. Debido a que algunos de los carros requerían reparación y los animales estaban cansados, decidimos que era adecuado darnos un día entero de descanso con el próspero pueblo de Limous. Encontramos un lugar de pastoreo para los animales cerca de la tienda del herrero. El herrero y el que arreglaba las ruedas se alegraron de hacer negocio con nosotros. Mientras cerraban los caballos que requerían herraduras y se arreglaban los carros que necesitaban reparaciones, disfrutamos de llevar a los niños al colorido mercado donde compramos los suministros adicionales que nuestra comunidad de la montaña le había solicitado a Isaac. Cuando los carros estuvieron listos, los llenamos tanto como pudimos y continuamos hacia el sur a través de un cañón profundo. El destino de esa noche era el baño romano de aguas termales que fluyen a través de las grutas de piedra caliza del río Aude, en Alais-les-Bains.
Los baños se habían convertido en un sofisticado negocio que servía para todo tipo de propósitos recreativos y curativos para la aristocracia romana, que llegaban aquí desde Narbo Maritus. Observamos que la mayoría de las personas de la zona eran descendientes de los antiguos celtas y otros pueblos tribales, a excepción de los de descendencia romana, a los que habían adoptado las costumbres romanas. Este pueblo rústico vestía el mismo atuendo simple que había usado durante siglos. Aquellos que servían en los manantiales de las grutas y los santuarios dedicados a Minerva y a Mitra llevaban vestidos romanos, excepto, por supuesto, cuando dejaban la ropa a un lado para el baño. No pude evitar sonreír internamente al contemplar nuestra humanidad común, una vez que se elimina la protección exterior. Nos dijeron que habían tenido un grupo de juerguistas tan solo unos días antes, que habían enriquecido los comercios y los burdeles locales. Esa tarde habíamos tenido la suerte de tener las aguas curativas solo para nosotros. Qué bien le sentaron las aguas cálidas y refrescantes a nuestros cuerpos cansados, que habían soportado tanto durante los últimos meses, desde que salimos de Palestina. Dimos las gracias a la Madre Padre de la vida y a los ángeles sanadores que se llevaron nuestras preocupaciones y dolores mientras nos remojamos durante horas. La mayoría de los niños nunca habían experimentado tal placer. Sus chillidos y risas juguetonas elevaron nuestro espíritu. Nos quedamos incluso más encantados cuando, al atardecer, un jinete vino a buscarnos. Jacob, Isaac y Tabita los saludaron como el hermano Tobías. Era ancho de hombros y robusto de estructura. Su rostro muy bronceado y sonriente llevaba una barba completa que compensaba su escaso pelo negro que apenas le cubrían las orejas y la nuca. Tras saludar a todos con un abrazo cálido, anunció que había enviado un mensajero para reservar habitaciones en una posada cercana, dirigida por una familia de Senia, cuyo servicio era cuidar de las necesidades de otros peregrinos. Qué bien que nos pudieran acoger y alimentar con una comida completa. Después cantamos con alegría salmos sagrados y rondas de canciones populares. A los que todavía estaban despiertos, Josefo y Jacobo les brindaron un breve resumen de nuestro largo viaje y las condiciones en las que habíamos dejado Jerusalén y Alejandría. Por mi parte, una vez más me disculpé y seguí a los otros que estaban cabeceando de sueño. Qué maravilloso era deslizarse en una cama limpia. Aunque significara que nuestro viaje se iba a hacer más difícil, nos alegramos de continuar hacia nuestro destino final. La calzada romana que seguía el río era más primitiva, una mezcla de adoquines, troncos desgastados y tierra llena de pozos que el agua había erosionado recientemente en algunos lugares. Varias veces nos vimos obligados a dar un rodeo cuando una tormenta repentina había formado lagos de fangos en algunas zonas más bajas del camino de tierra. Sabíamos que no pasaría mucho tiempo antes de que este camino fuera reparado hasta llegar al nivel de calidad de los caminos que habíamos disfrutado anteriormente. Sabíamos que habíamos cubierto la mayor parte de nuestro viaje y que no tardaríamos mucho en llegar a nuestro hogar. En los valles fértiles, a los pies de las grandes montañas, a medida que nos acercábamos al monte Bugarak, atraíamos la atención acogedora de los agricultores locales que nos estaban esperando. Algunas de estas personas de corazón amable nos acompañaron hasta nuestro destino final. Deseaban conocer de primera mano a los familiares de Jacobo, Isaac y Tabita, de quienes tanto habían oído hablar. Y de la misma manera nos encantaba sentir una vez más la alegría de almas similares unidas en una comunidad guiada por el Espíritu. Nuestro antiguo y estrecho sendero seguía cuesta arriba el contorno de las laderas boscosas del lado sur del monte Bugarach, hasta cruzar el tenue paso de la montaña. Una hermosa vista de los picos nevados cercanos y una cañada alimentada por un manantial nos dieron la bienvenida.
Sobre un saliente de roca erosionada se alzaban las murallas de nuestro santuario del nuevo Monte Carmelo. Los que consideraban esta su casa corrieron a nuestro encuentro, nos ayudaron a desmontar y a prepararnos para una fiesta de bienvenida. Nos sentimos bendecidos al reunirnos todos en círculo, tomados del brazo, mientras los rayos del sol pintaban de oro la nieve de la montaña. Sombras de color púrpura moteaban las hermosas praderas y las tierras de pasto iluminadas por el sol. Ovejas y cabras balaban un coro de bienvenida. Aunque nuestros cuerpos estaban realmente cansados, nuestras almas se elevaban con oraciones de agradecimiento. Al fin habíamos llegado a nuestro remanso de paz. Amén. Que el camino salga a tu encuentro. Que el viento te sople siempre de espaldas. Que el sol brille cálido sobre tu rostro. Que la lluvia descienda mansa sobre tus campos y hasta que volvamos a encontrarnos. Que Dios te sostenga suavemente en la palma de su mano.